יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Gracias le doy al Señor por permitirme el privilegio de poder traer la palabra de Dios delante de ustedes, y le doy gracias también al Ministerio Veracidad, Camino y Vida que me permite este privilegio tan grande. Hoy hablaremos de un tema muy importante, y es que muchos han pensado que cuando realizas muchas obras o cuando realizas muchas cosas buenas, es un indicativo de que vas bien y que vas haciendo la obra de Dios de manera correcta. Sin embargo, hoy veremos si las obras realmente tienen que ver con mantener el primer amor. Pero antes de esto, te invito a que inclines tu rostro y podamos orar todos juntos, para que no sea yo, sino el Señor hablando a través de su palabra, a través de esa palabra viva que transforma, de esa palabra que no se equivoca, y que sea el Señor a través de su Espíritu Santo hablando a tu vida y a mi vida primeramente, para que yo pueda ser exhortado y después a todos ustedes. Inclinemos nuestro rostro y oremos todos juntos. Bendito Padre Celestial y Dios que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por permitirme el privilegio de estar aquí una vez más delante de tu presencia para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Yo solamente soy un instrumento, Señor, que tú puedes utilizar. Hoy dispongo mi vida y mi corazón, Señor, mis labios, Señor, que estén a disposición tuya, Señor, que no sea mi conocimiento, ni mi vanagloria, Señor, ni nada que venga de mí, sino tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, Señor. Y que esta palabra no se vaya, Señor, sin un mensaje, ese mensaje que tú quieras dar, Señor, sino que pueda llenar, pueda transformar y pueda, Señor, edificar una vida. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como les decía hace un momento, creemos que la obra de Dios se mueve a través de cosas que nosotros ponemos, de cosas que nosotros hacemos, y que a veces creemos que así no hemos olvidado el primer amor. Pero en esta ocasión veremos ciertas características que nos indican que hemos perdido el primer amor. Una de ellas es cuando el deleite en el Señor ya no es tan grande como el deleite por otras personas o por las cosas del mundo. Es así que hemos perdido el primer amor, cuando ponemos prioridades antes de la voluntad de Dios, y esto nos lo dice en Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor no nos pide el resto de lo que nosotros le podamos dar. Dios no nos pide las migajas de nuestro tiempo. Dios no nos pide lo que nos sobra de nosotros, y nos pide todo. El Señor nos pide que seamos únicamente para Él y que nuestra mente, nuestro deleite esté en Él. Lucas en capítulo 14, versículo 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí nos habla el Señor no tan literal de odiar a nuestros familiares, a nuestros amigos, sino aquí nos quiere hablar el Señor y nos dice que primero Él tiene que estar ante cualquier cosa, ante tus hijos, ante tu madre y aún tu padre. Dice la palabra que si aún esas personas te dejaran, Él te levantará en victoria, pero necesitas confiar en su palabra, confiar en lo que Él te ha dicho, que no importa quién se separe de ti, no importa quién se burle de ti, no importa quién te haga menos. Mientras que el Señor esté a tu lado, seguramente estarás de victoria en victoria.
Otra de las características que podemos ver para descifrar si hemos perdido nuestro primer amor es cuando nuestra alma no anhela la comunión íntima con el Señor a través de la oración o la lectura de la palabra. Es ahí cuando nos damos cuenta que hemos perdido el primer amor. No queremos saber nada de la palabra, no queremos saber nada de la oración, no queremos saber nada del ayuno. Simplemente queremos recibir los beneficios y las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, pero no nos queremos hacer responsables de nuestros actos. No queremos llevar la vida como nos dice la palabra de Dios. Nada más queremos adaptar todas las cosas que nos conviene y lo que no lo desechamos. Porque así es el ser humano, todo lo que le conviene lo agarra y lo que no conviene a sus intereses simplemente lo desecha. El Señor nos llama a poder reflexionar y mantener una comunión con Él en oración, en ayuno, porque el poder del cristiano, dice, está en la oración, no está tanto en sus obras, no está tanto en lo que pueda decir, no está tanto en lo que pueda estudiar, sino la intimidad que lleve con su Padre eterno. Otra de las características que nosotros podemos descifrar es cuando tus pensamientos en los momentos de ocio no se dirigen al Señor. Y esto es, que cuando nosotros tenemos tiempos libres, tenemos tiempos en los que podemos ocupar para leer la palabra, en la que podemos ocupar para orar, para ayunar, preferimos divertirnos, preferimos jugar videojuegos, preferimos salir de paseo y no estar en intimidad con Dios. Yo no te estoy diciendo que no salgas y que no te diviertas, pero todo, dice la palabra, tiene su tiempo. Es necesario que saquemos tiempo para adorar, para estar en intimidad con Dios, para poder orar, para poder comunicarnos con nuestro Padre. ¿Cómo es posible que llamándonos hijos de Dios no tengamos una comunicación con nuestro Padre Celestial? Aún la sociedad hoy se rige por esos lineamientos, la comunicación entre padre e hijo. Y sin embargo nosotros como cristianos tomamos a Dios nada más como un cajero automático o algo que nos trae beneficio, y cuando lo necesitamos entonces sí corremos hacia Él. Cuando necesitamos de que Él nos supla nuestras necesidades, sí corremos hacia Él. Pero cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de que debemos de estar en comunión con Dios. Es por eso que debemos de regresar a esa comunión y esa intimidad que Dios nos pide que tengamos con Él como su Padre, como nosotros como hijos hacia Él. Otra de las características que podemos ver es cuando me excuso fácilmente diciendo es que soy humano, y cuando caigo fácilmente en cosas que yo sé que no le agradan al Señor. Eso es algo que nosotros vemos diariamente. A veces decimos, es que pequé porque soy humano, porque soy débil, porque no pude, porque los problemas son muy grandes y no puedo contra eso. Es por eso que regreso al alcohol y regreso al cigarro, y por eso dejé las cosas de Dios. Pero es porque no tenemos una intimidad cercana con Dios. Es por eso que nuestra carne brilla. Nuestra carne es la que tiene el poder sobre nosotros. Y es por eso que el Señor nos llama a mantenernos a intimidad con Él. Nos llama a podernos acercarnos a Él realmente. No solamente cuando hay problemas, no solamente cuando las circunstancias y cuando decimos, Señor, ya no puedo más, y nos acercamos a Dios. No, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar siempre firmes en su palabra. No solamente buscar nuestro beneficio. El Señor nos llama a tener un espíritu fuerte. No nos llama a excusarnos todo el tiempo, a decir soy humano, soy débil, y hacernos la víctima todo el tiempo para evadir nuestras responsabilidades como cristianos. Otra de las características que podemos ver es cuando nos cuesta dar con alegría para la obra del Señor o para las necesidades de otros. Esto es,
mientras yo esté bien, mientras yo esté tranquilo, mientras yo esté en paz, los demás no importan. No, la palabra de Dios es clara. Es necesario que también velemos por la necesidad de nuestros hermanos, aún de tu propio enemigo. Es necesario que veles por su tranquilidad y por su paz. Allí en 1 de Juan, capítulo 13, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El cual es un mentiroso. Porque si tú ves la necesidad de tu hermano, tú ves la necesidad del pobre y cierras tu corazón y dices: mientras yo tenga las riquezas de este mundo, mientras yo utilice ropa de marca, mientras yo tenga para zapatos buenos, mientras yo tenga los mejores viajes, mientras yo esté bien y mi familia, todo lo demás no importa. No, el Señor te habla también para poder velar por la necesidad de tu hermano, por ver y cuidar de los que menos tienen, por vigilar que esas personas que el Señor ha puesto enfrente de ti, tú las puedas ayudar con amor. El Señor hoy nos llama a tener amor por nuestro prójimo. Otra de las características que nosotros podemos ver es cuando nosotros dejamos de tratar a nuestros hermanos como trataría el Señor. Esto nos lleva a una escritura en Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto quiere decir que cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien se acerca a ti para pedirte una ayuda, es necesario que abras tu corazón. Dejemos ya de ser tan duros, dejemos ya de levantar nuestro ego, que en las iglesias hoy por hoy nada más se fijan en cómo estás vestido, en cómo vienes hoy, en si traes nuevos lujos, en si traes nuevo reloj, nueva cartera, nuevos zapatos, sin pensar en la necesidad del pobre. A veces en las iglesias llegan una persona humilde y lo primero que hacen es darle la espalda y verlo a veces hasta con cara de desprecio. Cuando el Señor nos llamó a amarnos unos a otros, cuando el Señor nos mostró amor a nosotros y nos llenó con su paz, entonces si nosotros decimos andar conforme al corazón de Dios, si nosotros decimos andar conforme a su voluntad, es necesario que abramos nuestro corazón ante la necesidad de quien no tiene, de quien es pobre, de quien vive en pobreza. Es necesario que abramos nuestro corazón y que tengamos esa disponibilidad con quien menos tiene. Otras de las cosas que podemos ver, y es cuando hemos perdido el primer amor, es cuando empiezo a ver los mandamientos del Señor como legalismo o como restricciones para mi felicidad. Ahí podemos ver que hemos perdido el primer amor. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora la palabra de Dios se vuelve no un deleite para mi alma, sino se vuelve una carga. Todos los mandamientos de Dios ya se vuelven una responsabilidad pesada para mí, porque mi carne es la que quiere dominar. Porque ahora si el Señor te dice que mantengas la paz, para ti es una carga. Si el Señor te dice que ayudes al prójimo, para ti es tirar dinero. Si el Señor te dice que hables con amor, para ti es tal vez hipocresía. Pero el Señor nos manda a que podamos seguir su palabra al pie de la letra. No podemos tomar la palabra como un legalismo, no podemos tomar la palabra, como les decía hace un momento, a nuestra conveniencia, a lo que creemos que es correcto. Cuando la palabra de Dios se vuelve una carga para nosotros y se vuelven normas pesadas para nuestra vida, es porque seguramente has olvidado tu primer amor. Porque cuando Dios está en ti y su Espíritu Santo mora en ti,
esa palabra es un deleite para tu alma, es un deleite para tu espíritu, para quien puedas compartirla con amor, con pasión. Cuando el Espíritu Santo de Dios te mueve y está dentro de tu vida, la palabra de Dios se vuelve como miel, dice como miel dulce que es agradable hacia ti y que puedes no solamente leer, sino puedes compartir y la puedes llevar a tu vida diaria. Otra de las características que podemos ver cuando has perdido tu primer amor es cuando me preocupo más por quedar bien con la gente del mundo en vez de buscar la aprobación de Dios. Hoy en día queremos quedar bien con quién, y en muchas iglesias pasa que queremos quedar bien con el pastor, con el líder, con el diácono, con medio mundo, sin tomar en cuenta que con quien debemos de quedar bien es con Dios. Si mi comunicación con Dios es la correcta, si mi comunicación con Dios es real, no importa con quién tengas que quedar mal, si la palabra de Dios es directa, si la palabra de Dios es real, no importa a quién tengas que ignorar. Si la palabra de Dios es real, si la palabra de Dios la predicas como tiene que ser, no importa con quién tengas que quedar mal. Hoy en día se busca quedar bien con políticos, hoy en día se busca quedar bien con diáconos, hoy se busca quedar bien con nuevas alianzas, hoy se busca quedar bien con la sociedad, hoy se busca adaptar la palabra de Dios a las costumbres de cualquier persona, hoy se busca adaptar la palabra de Dios a quien conviene, a quien yo crea que mis intereses satisfacen, y la palabra de Dios no nos llama a vivir engañados. Dios no nos llama a poder simular un evangelio. Dios no nos llama a quedar bien con nadie. Dios nos habla a poder predicar la palabra tal cual es. Y si la palabra de Dios dice y te exhorta de una manera fuerte, lo siento, querido hermano, pero esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se moldea a nuestros intereses. La palabra de Dios no se moldea a mis gustos. La palabra es quien transforma. La palabra es quien da vida, dice, y vida en abundancia, siempre y cuando tú abras tu corazón al Señor y puedas hacer que esta palabra se vuelva viva en ti. Cuando nosotros tratamos de quedar bien ¿con quién? Con el pastor, con los líderes, con los diáconos, olvidamos que debemos, a quien le debemos la vida, a quien le debemos todo lo que tenemos, a quien le debemos las oportunidades que tenemos, a quien le debemos lo que hoy somos, es al único creador, Dios Todopoderoso, dador de la vida. Él es al único que le debes todo lo que tienes. Si hoy estás donde estás, es por voluntad de Dios. Es porque Dios así lo ha querido. Es porque Dios ha movido todo a tu alrededor para que hoy estés donde estés. No le debes nada a nadie, sino Dios ha sido quien te ha movido y quien ha abierto puertas y quien ha abierto corazones para que tú estés en ese lugar. No hay necesidad de poder adaptar el evangelio a intereses ajenos. Hoy en día muchos pastores quieren adaptar el evangelio con nuevas doctrinas, con nuevos pensamientos, con nuevos ideales, con tal de atraer a nuevos creyentes. Si tú le dices en la iglesia vamos a estudiar la palabra de Dios, se asoman 2 o 3. Y dicen, vamos a hacer un concierto y van a venir 300 personas, 2 evangelistas internacionales, y entonces sí la gente se reúne. ¿Por qué? Porque está guiado nada más bajo su carne. Quieren ver qué show nuevo traen, qué nuevas canciones traen. Aún en los músicos cristianos se hace la competencia de ver quién canta mejor, quién toca mejor, quién ministra mejor, cuando el Señor no nos ha hablado a eso. Y vamos a lo mismo, queremos quedar bien con quién, con el líder regional, con el líder sectoral, con el líder nacional. Queremos quedar con medio mundo bien, menos con Dios. Y si te pregunto hoy, ¿de verdad crees que llevas una intimidad verdadera con Dios?
¿O simplemente simulas llevar un cristianismo para que tus intereses no sean quebrantados? El Señor hoy te llama a dejar toda mentira, a dejar toda tu vida de doble ánimo, de doble moral, en la que hoy hablamos una cosa y mañana hacemos otra. Es necesario que reflexionemos y que veamos si realmente estamos viviendo la palabra como nos dice o simplemente estamos simulando y estamos quedando bien con otras personas. Otras de las cosas que podemos ver cuando hemos olvidado nuestro primer amor es cuando dejo de dar a conocer al Señor por temor a ser rechazado. Es cuando hemos perdido el primer amor. Cuando tenemos miedo de compartir la palabra de Dios por el hecho de que nos llamen el cristiano, el aleluya, el fanático, tratamos otra vez de quedar bien con las personas. No, cuando nosotros vivimos una vida apasionada por Dios, no importa al lugar donde te muevas, no importa el lugar a donde Dios te envíe, sea el hospital, sea la escuela, sea la universidad, sean en grandes espacios, sean en donde sea, tú vas a hablar con orgullo de esa palabra que te transformó, de esa palabra que te llena, de esa palabra que te impulsa cada día a poder seguir adelante. Es necesario que olvidemos toda vergüenza ante la sociedad y que dejemos de quedar bien con todos nuestros amigos tal vez de la escuela, tal vez quedar como mal con nuestros amigos tal vez de la universidad porque no conocen el verdadero amor de Dios. Pero ¿cómo podrán conocerlo si nosotros no compartimos de esa palabra que nos transformó, de esa palabra que trae enseñanza nueva a nuestra vida? Es necesario que nos plantemos con valor delante de las personas y le digamos: mira, aquí hay un Dios vivo, hay un Dios que sana, hay un Dios que transforma, hay muchos enfermos espirituales que no pueden ser sanados porque tú no has llevado la palabra de Dios. ¿Por qué? Por vergüenza, por temor a lo que vayan a decir de ti, por temor a lo que vayan a decir de tu familia, por temor a lo que vayan a decir en la universidad de ti. Y el Señor nos llama a olvidar toda pena y hablar y plantarnos con valor delante de las personas y mostrarles a ese Dios vivo, a ese Dios que sana, a ese Dios que libera, a ese Dios que yo he visto sanar personas, a ese Dios que yo he visto abrir los ojos y darle vista a los ciegos, a ese Dios que yo he visto sanar dolencias, a ese Dios que yo he visto unir familias, a ese Dios que hemos visto que ha transformado y que ha liberado adictos, que ha liberado y ha transformado vidas de lo que nosotros pensábamos que era imposible. El Señor lo ha hecho. Pero si tú no compartes la palabra de Dios, ¿cómo crees que se van a transformar las personas? Claro que es importante tu testimonio en todo este proceso. Es necesario que vivamos una vida en santidad y una vida en intimidad con Dios. Cuando me niego a dejar de hacer algo que está ofendiendo a un hermano más débil, y eso es cuando perdemos nuestro primer amor. Ahí en Romanos capítulo 14, versículo 15 dice: por si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dios no nos llama a juzgarnos. Dios no nos llama a poner cargas pesadas sobre nuestros hermanos. Dios nos habla a hablar del amor verdadero de Cristo, a hablar de ese amor infinito que nos ha transformado. Cuando me vuelvo complaciente hacia el pecado que me rodea, he perdido mi primer amor. Cuando doblego mi voluntad ante el pecado, cuando veo que alguien está haciendo mal, cuando veo el mal y en lugar de huir o de plantarme y decir eso está mal, nos quedamos y somos cómplices de ese mal. Es cuando hemos perdido el primer amor. Dios no nos habla a complacer el pecado de los demás. Dios nos habla a poder hablar las Escrituras como son. El Señor nos habla a
a decir la verdad. Cuando no puedo perdonar a alguien que me ha ofendido, he perdido mi primer amor. Porque Dios es amor, dice la palabra. ¿Cómo pues puedo hablar de amor? ¿Cómo puedo hablar de paz si no he perdonado a aquel que me ha ofendido? Si el Señor me amó primero, si el Señor me dio perdón a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a quien me ha hecho daño? El Señor nos llama hoy a perdonar también y regresar a nuestro primer amor. Es necesario que olvidemos toda rencilla, toda amargura, todo pecado que nos viene atormentando en nuestra vida y que influye en nuestra relación con Dios. Es necesario que perdonemos. Si no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar a nosotros. Es necesario que regresemos a las sendas antiguas, pero es necesario que practiquemos el perdón, que no seamos... que no nos plantemos nada más en nuestro yo, sino que perdonemos a quien nos ha hecho daño. El Señor, a pesar de conocer nuestras debilidades, nuestros errores, sabiendo que íbamos a caer, Él decidió perdonarnos. Y hoy es necesario que perdones a aquel que te ha hecho daño. ¿Cómo perdemos el primer amor? Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 4. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la Biblia nos menciona que la exhortación que se hace a la iglesia de Éfeso para volver a los pies del Señor es importante. El Señor nos habla y nos dice que no solamente por nuestras obras vamos a ser salvos. Es necesario que practiquemos el amor de Cristo, que veamos en qué estamos fallando y que realmente corrijamos nuestros pasos. Te quiero dejar por último para concluir con esta cita. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cambiemos nuestra forma de vivir. Cambiemos y hagamos congruencia entre lo que decimos y lo que está escrito en la palabra, entre lo que decimos y lo que hacemos. Es necesario que nos arrepintamos y lleguemos a nuestro primer amor, no con mentiras ni con engaños, sino trayendo un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Reflexionemos y regresemos realmente a nuestro primer amor. Que Dios te bendiga.